Tema 1. Evolución histórica social de la epidemiología. Como ven en el cuadro, ¿sí? Es una línea de tiempo que nos está explicando cómo se desarrolló la historia y evolución de la epidemiología, ¿sí? No nos vamos a meter mucho ahorita en la historia porque la actividad que van a hacer tiene que ver con esta parte de la historia, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esta etapa mítica, ¿sí? Donde la gente se enfermaba, no sabía por qué y creía que era porque era un castigo divino, ¿sí? Entonces, después ya empezamos a ver en la etapa clínica, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Ya veíamos que en determinados tipos de personas o en determinados lugares se podían, bueno, ya se veía, se podían enfermar las personas, ¿sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, aquí dice, o el esclavismo, podría ser que las personas que estaban mal alimentadas eran propensas a tener algunas enfermedades y entonces empezaban a ver qué era lo que sucedía en esas poblaciones. Etapa de las grandes epidemias, clínico-colectivas o del feudalismo. En esta etapa, las personas, se empezaba, o sea, había una gran epidemia de una enfermedad en específico y no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces empezaron a contabilizar las muertes, el tipo de síntomas y entonces ya se empezaron a tener ciertos registros para ver qué era lo que estaba sucediendo. Muchos años después empiezan a darse cuenta qué es lo que pasa, que algunas enfermedades son causadas por bacterias, ¿sí? Y que estas bacterias se pueden evitar con algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, en las epidemias que hubo de cólera, ¿sí? Se dieron cuenta que era porque el agua estaba contaminada, ¿sí? Y contaminada de heces fecales, porque la gente no tenía drenaje en las ciudades y entonces las heces fecales y la orina se iban directamente a los ríos. Luego de los ríos se tomaba agua, ¿sí? Para lavarse las manos, para bañarse o para hacer alguna otra actividad y entraba por la boca al sistema y entonces pues se enfermaban las personas de cólera, ¿sí? Entonces empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, la peste, ¿sí? Se dieron cuenta que la gente en algunos lugares que estaban muy sucios, pues se acumulaban las ratas y las ratas tienen una pulguita que era la que transmitía, picaba a las personas y esa pulga era la que transmitía la enfermedad, ¿sí? Entonces, poco a poco se va viendo cómo se va comportando la población ante una situación que en este caso sería una enfermedad y van surgiendo datos que van ayudando a ver o a controlar esas enfermedades para evitar que se hagan epidemias. Luego dice que tenemos la etapa etiológica o incista, ¿sí? La etapa ecológica o multicausal y la parte actual. Todas estas tienen que ver con la parte de los registros que se iban haciendo. A veces los registros hace muchos años, en el siglo, me parece que es el 17, no me acuerdo si es el 17, este, pues los que registraban algunos datos eran en las iglesias que llegaban las personas enfermas, ahí tenían un dispensario y atendían a las personas, ¿sí? Entonces esos datos se fueron acumulando acumulando en las bitácoras y entonces llegó un momento en que se empezaron a analizar. Eso es lo que se hace en la actualidad. Se ve un comportamiento de una población ante una enfermedad, se hace el estudio y entonces se hacen predicciones de comportamiento poblacional ante esa enfermedad. Eso nos permite tener ciertas herramientas para poder frenar, ¿sí? O o evitar la epidemia, ¿sí? Entonces, todo esto es poco a poco cómo se fue obteniendo información y cómo la epidemiología se va haciendo una ciencia para poder estudiar el comportamiento de las poblaciones ante las enfermedades. Esto puntual lo van a ver en la actividad que van a hacer más adelante. 1.1. Nacimiento y evolución de la epidemiología. La epidemiología intenta establecer el vínculo de causa y efecto entre la exposición y la enfermedad,
al analizar las causas sociales que llevan al desarrollo de una epidemia. Permite desarrollar campañas de prevención y atender con mayor eficacia a los afectados. Por eso esta disciplina es la clave para la salud comunitaria, que era lo que estaba diciendo, ¿sí? La idea es que con ayuda de todo este análisis y estos datos que se obtienen durante muchos años en comportamientos anteriores de otras enfermedades, que algunas son parecidas porque han mutado los microorganismos, ¿sí? Se pueda hacer campañas de prevención. La idea de la epidemiología es prevenir algo, ¿sí? El problema es cuando tenemos un individuo nuevo, como en el caso que estamos viviendo ahorita, que es un virus que mutó y entonces estamos empezando a entender su comportamiento. La teoría de la transición epidemiológica ha sido objeto de profundas reformaciones teóricas. Los conceptos de causa, riesgo, asociación, sesgo, confusión, etc., aunque cada vez son más sólidos, se encuentran en proceso de revisión permanente, lo que hace a la epidemiología una disciplina viva y en constante movimiento, que era lo que les estaba diciendo, o sea, todo lo que se tiene registrado, o sea, que por ejemplo la causa, el riesgo, ¿sí? Todo lo que se va registrando de las enfermedades durante muchos años se va analizando para poder hacer ciertas predicciones en algún tipo de enfermedades. Cuando la enfermedad es nueva, pues entonces se toma ese primer registro y se va monitoreando para ver los cambios que va teniendo el comportamiento de la población ante esta enfermedad. La nueva epidemiología tiene como propósito la descripción de las condiciones de salud de la población, la explicación de las causas de enfermedad poblacional, la predicción del volumen de enfermedades que ocurrirán, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población, la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la población afectada y la prevención de nuevos casos de los que estarían en riesgo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita que tenemos esto del COVID-19, nos ayudó un poquito a ver cuáles son las poblaciones en riesgo. Y entonces tenemos que son las personas con sobrepeso, las personas que tienen diabetes y las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de hacer, buscar un estudio y ver cuáles serían las personas en riesgo para tratar de esas personas tener una forma de controlar para evitar que se enfermen o evitar que éstas lleguen a enfermar a otras cuando ya están contagiadas, ¿sí? Entonces, predecir, o sea, por medio de todos los datos que se obtienen, predecir, ya sea para controlar o frenar esa enfermedad o para ver cómo se va a comportar la población y entonces tener todas las herramientas necesarias para poder evitar contagios mayores. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID-19, una estrategia fue hacer que no hubiera tantas personas en la calle, no para que no se enfermaran, sino para que no fuera un contagio masivo, sino para que fuera un contagio paulativo. Y afortunadamente, si se dan cuenta, en los estudios que hacen o en las gráficas que nos enseñan, ¿sí? De 13 millones de habitantes que somos, o un poquito más, ¿sí? No ha muerto ni el 0.1% no ha muerto ni el 1%, me parece que el porcentaje está en 0.7, ¿sí? Eso quiere decir que el control va adecuado a las tomas de decisiones que se han llevado de acuerdo al comportamiento de este virus ante la población. Sí, suena muy feo que digan que se han muerto no sé cuántas personas, pero si lo hacen, si lo engloban en porcentajes, ya no es algo tan drástico, ¿sí? Lo drástico sería que tuviéramos más de la mitad de la población, esto es, si estamos hablando de 13 millones, que fueran 7 o 8 millones de personas las que han muerto. Entonces ahí sí estamos hablando de que no hay un control, ¿sí? Pero aquí en este caso sí tenemos un control,
¿sí? 1.2. La epidemiología. 1.2.1. Definición y conceptos. La epidemiología es la ciencia dedicada al análisis de los causantes, los vínculos, la forma en que se distribuyen, la regularidad y el control de distintos factores que se asocian a la salud, ¿sí? Forma parte de la medicina preventiva y ayuda al diseño y desarrollo de las políticas de salud pública. Esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que nos están diciendo algunas medidas de prevención que son que usemos el cubrebocas, que nos lavemos las manos continuamente. Si llegamos de la calle, pues hay que lavarnos las manos, desinfectar nuestra ropa y bañarnos, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las medidas de prevención para esta enfermedad que estamos viviendo, pero para algunas otras, por ejemplo, en algún momento que fue la epidemia de cólera, pues la recomendación es que no tomemos agua de la llave, que la pongamos a hervir o que tomemos agua potable, ¿sí? Esto es que garanticemos que no tenga microorganismos para podernosla tomar, ¿sí? Entonces, todas esas medidas preventivas salen de hacer los diferentes estudios de acuerdo a la enfermedad que estemos hablando. Epidemia es la enfermedad que incide sobre una gran cantidad de personas a la vez que se expande en un área geográfica determinada durante un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Su efecto puede ser muchas veces nocivo. Esto es, por ejemplo, estamos hablando de una epidemia. La epidemia de peste que se dio en la Edad Media mató, me parece, si no mal recuerdo, a casi la mitad de la población de Europa. Estamos hablando de toda Europa, ¿sí? Entonces, ahí sí fue un problema porque no hubo control, no sabían qué era bien lo que estaba sucediendo, la gente seguía teniendo sus mismos hábitos este, malos de higiene y entonces se estaban contagiando, ¿sí? Entonces, la idea es que una vez que se pueda determinar que va a haber una enfermedad que podría desarrollarse y formar una epidemia, ver qué es lo que va a suceder, ¿sí? Para evitar que esto sea una situación donde se pierdan muchas vidas. El epidemiólogo es el que se dedica a la epidemiología y su objeto de estudio es la forma en la que una enfermedad se distribuye en función del tiempo, del lugar en una sociedad. Así puede determinar si se ha esparcido o ha mermado su presencia, comparando cómo en su frecuencia entre diversas áreas y las personas de una u otra área afectadas. Presentan características diferentes en las que la enfermedad se manifiesta, ¿sí? Entonces, el epidemiólogo es el encargado de estudiar y el que hace los estudios comparativos, obtiene los datos, hace las gráficas, hace toda la distribución que tenga que hacer con los números, ¿sí? Y entonces predice ciertos comportamientos y ayuda a que haya ciertas situaciones que nos puedan frenar la epidemia, ¿sí? El método epidemiológico es el que se ha diseñado por los epidemiólogos con el fin de ayudar a la obtención de una hipótesis o obtener una hipótesis que permita llevar a cabo una investigación. A través de este método se intenta eliminar todas las posibles causas ya conocidas para poder establecer un estudio racional y que concluya una conclusión efectiva. Entonces, con el método lo que hacemos es, como dijimos, la investigación, que prácticamente estamos hablando de investigación científica que está bien estructurada para poder ver qué es lo que se va a hacer con la enfermedad que estamos tratando, en este caso a lo mejor de evitar, ¿sí? O de controlar o de prevenir. 1.2.2. Usos, aplicaciones, áreas de estudio, objetivos y ramas de la epidemiología. Los puntos estudiados por la epidemiología son aspectos demográficos de los afectados como sexo, edad, grupo étnico al que pertenecen, aspectos biológicos, anticuerpos, enzimas, células de la sangre en funciones fisiológicas y aquello que puede servir para entender el efecto de la enfermedad causada. Aspectos sociales y económicos, situación económica, actividad que realizan, circunstancias de su nacimiento, aspectos genéticos, grupos sanguíneos, antecedentes familiares, enfermedades similares,
hábitos, consumo de estupefacientes, cigarrillos, alcohol o cualquier medicamento, así como grado de actividad física y alimenticia, ¿sí? Entonces, todos estos factores nos ayudan a determinar si puede desarrollarse en algún momento alguna enfermedad que podríamos considerar que tiene que tener un control. Por ejemplo, en los hábitos tenemos el sobrepeso, sí, que por la mala alimentación que se está empezando a tener, pues tenemos muchas personas con sobrepeso que se está empezando a considerar como una epidemia, sí, estas a su vez tienen ciertos problemas que pueden generar en otros tipos de enfermedades, ¿sí? También hay enfermedades que son características de de ciertos rasgos genéticos, por ejemplo, las personas, bueno, esto no tiene que ver con una epidemia, pero por ejemplo, las personas que son albinas, este, esto es que son, no producen ciertos pigmentos, también en los ojos, pierden cierta pigmentación y entonces no tienen una visión muy buena, ¿sí? Entonces la mayoría no ve bien, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ciertas situaciones genéticas, se pueden desarrollar algunas enfermedades. Por ejemplo, los aspectos socioeconómicos tienen que ver con también con cómo nos podemos alimentar, ¿sí? O sea, el dinero está relacionado con cómo nos podemos alimentar y cómo podríamos llevar también una vida a lo mejor más sana desde el punto de vista de alimentación. No necesariamente las personas que tienen dinero se saben alimentar, sí, pero a veces sí va ligado uno con otro, ¿sí? Y esta forma de alimentarse también tiene que ver con el aspecto biológico, que entonces, dependiendo de de qué tan buena sea nuestra nutrición, pues vamos a generar ciertos anticuerpos y ciertas enzimas que nos van a ayudar a tener un metabolismo ideal para evitar que nos enfermemos. Para el desarrollo de esta ciencia se utiliza el método científico y consiste en realizar un estudio exhaustivo sobre la vida de los individuos afectados, de forma individual y también colectiva en la comunidad de la que forma parte o en donde se ha enfermado. Como ya habíamos dicho, el estudio para la epidemiología se hace de una forma científica. Acuérdense que lleva diferentes pasos. Además, la epidemiología propone los planes de prevención para futuros contagios, a fin de impedir que la enfermedad se propague, adquiriendo características altamente nocivas, pudiendo llegar a convertirse en una pandemia o epidemia, y que pondrá en riesgo a la supervivencia del grupo. En este caso, podríamos hablar de una población, ¿no? O de un país, dependiendo de lo que se esté viviendo. En este caso, se puede hablar del COVID-19, que es una pandemia porque es a nivel mundial. Y a pesar de que ha habido casos en diferentes países y algunos países lo han podido controlar de alguna forma y otros no lo han podido controlar del todo bien, no ha habido muertes tan significantes como cuando estábamos hablando de la Edad Media, que eran prácticamente se perdía la mitad de la población por no saber qué era lo que estaba pasando y por no saber cómo se controlaba. Ahora, en la actualidad, con todos los estudios que se hacen, con todo el conocimiento que se tiene de los comportamientos de ciertos microorganismos, pues podemos hacer predicciones y podemos hacer que se puedan prevenir ciertas situaciones o ciertas enfermedades. Objetivos de la epidemiología. Identificar la causa de una enfermedad y los factores que aumentan el riesgo de una persona para contraerla. Cómo se origina y se transmite la enfermedad y cuáles son las bases racionales para prevenirla. Determinar la extensión de la enfermedad en la comunidad o medir la carga de enfermedad en la población para aplicar las políticas de salud. Estudiar evolución natural y el pronóstico de la enfermedad, ya que algunas enfermedades son más severas que otras. Unas son rápidamente fatales, mientras que otras son crónicas. Evaluar las nuevas estrategias terapéuticas y preventivas para poder establecer el patrón de salud, prever prever el fundamento para crear políticas de salud pública y decisiones regulatorias pertinentes para los problemas ambientales. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo va enfocado a hacer un estudio y evitar o pronosticar qué es lo que se puede hacer ante una situación de sanidad como la que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con una enfermedad o una epidemia. El triángulo epidemiológico
causal de las enfermedades está formada por el medio ambiente, los agentes y el huésped. Un cambio en cualquiera de esos tres componentes altera el equilibrio existente para aumentar o disminuir la frecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, se puede llamar factores causales o determinantes de la enfermedad. Por ejemplo, para que se desarrolle una enfermedad necesitamos que esté el ambiente propicio, que haya un huésped y que esté el agente. El ambiente, pues, es el medio donde estamos. El huésped sería un individuo, una persona, en este caso, y el agente podría ser una bacteria o un virus. Pero si modificamos, por ejemplo, el ambiente, esto es que las bacterias se desarrollan a cierta temperatura. Y entonces lo que nosotros hacemos es modificarle la temperatura o eliminar el factor donde se va a desarrollar perfectamente, ya no va a haber contagio. O si este agente llega a un huésped que no es el idóneo, o sea, el que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de COVID, que no les da, por ejemplo, a los perros, pues entonces puede llegar el virus del el COVID-19 al huésped, que sería un perro, y no se va a enfermar. Entonces, tienen que estar los tres en funcionamiento para que la enfermedad se pueda dar. Y esta enfermedad, al contagiar a otra persona, esto es que el ambiente es el propicio para contagiar a otra persona, entonces puede haber un contagio de persona a persona y entonces formar una epidemia. ¿Sí? Entonces, si estos tres no se están en equilibrio, no se puede dar la enfermedad y por lo tanto se evita, si lo vemos desde el otro punto drásticamente, se evita una epidemia. Lo que tienen que hacer es el cuestionario 1, que son estas 9 preguntas, ¿sí? Hacer la actividad, ¿sí? Que tienen que meter esta dirección en internet, en su computadora y resolver estas 23 preguntas. Es una línea del tiempo que tiene que ver con los diferentes años y qué sucedió en cada uno de ellos, ¿sí? Una vez que resuelvan esto, ¿sí? Su cuestionario y su actividad, lo guardan en formato PDF y lo entregan en la plataforma de Brightspace para su evaluación del día de hoy.